Bueno, vamos a hablar de matrices ortogonales y un teoremita que va a ser relevante cuando vayamos a diagonalización de espacios vectoriales, y hay algunas cosas que ahora parecen que no se van a usar, pero créanme, las vamos a usar bastante. Vamos a definir, esto es una definición, quizás la recuerdan del estudio de matrices de álgebra 2, y si no por las dudas la tomamos nota. Si una matriz se dice ortogonal, la matriz es ortogonal, si la inversa es igual a la traspuesta. Sí, acá puede haber un montón de definiciones alternativas que ustedes pueden recordar. Por ejemplo, una forma de definir matriz ortogonal es que Q por Q traspuesta sea la identidad. Pero decir esto es exactamente lo mismo que decir esto. ¿Sí? Que la traspuesta es igual a la inversa. Así que es la misma definición. Entonces esa es la definición de una matriz ortogonal. Lo que habla el teorema 27 es que una matriz cuadrada es ortogonal si, solamente si, las columnas de Q forman una base ortonormal de Rn. Esto es, si lo pensamos un segundo y lo relacionamos a todo lo que estuvimos hablando de los subespacios fundamentales de una matriz, es prácticamente evidente, ¿sí? Una matriz Q es ortogonal si las columnas de Q, es decir, las columnas de la matriz pensadas como vectores columna, son una base de Rn. Es decir, para empezar tienen que ser LI para hacer una base. Pero además esa base no es una base cualquiera, sino que es una base ortonormal. Esto, como es un sí solamente sí, vamos a tener que probar la ida y la vuelta. Tanto la ida como la vuelta son muy, muy sencillas. Pero a veces los teoremas que son evidentes son difíciles de justificar, así que voy a tratar de ser claro y si no me avisan. Yo tomo la matriz Q, ¿sí? Por hipótesis tomo la matriz Q cuadrada, y por hipótesis la considero ortogonal, es decir, que Q traspuesto por Q me da la identidad. ¿Sí? Esa es la hipótesis en este caso. Es ortogonal, entonces lo que quiero probar es que el espacio columna de Q, las columnas que lo generan son un conjunto ortonormal. Bien, como Q es ortogonal, yo voy a escribir a la matriz Q de esta manera, abreviando. Esta es una notación bastante usual entre las matrices. Voy a llamar a la primera columna C1 y voy a escribirlo así, no voy a escribir A11, A12, A13, sino que escribo C1 representando toda la primera columna, C2 representando toda la segunda columna y Cn representando la enésima columna. Si yo hablase de las filas de la matriz Q, tendría que llamarlas F1 y escribirla así, ¿no? Como vector, columna así. F1, así, F2, F3, o incluso R1, R2, R3 por rangos, por renglones, digo. Pero como la matriz traspuesta, la matriz que voy a trabajar es la traspuesta, cuando transpongo Q, lo que acá es la primera columna, en la traspuesta es la primera fila. Lo que acá es la segunda columna, en la traspuesta es la segunda fila. Y la última columna es la última fila. Entonces, la escritura que uso abreviada para Q traspuesta es que C1 es la primera fila, que C2 es la segunda fila, y la sigo nombrando C de columna porque, insisto, estamos transponiendo las columnas de acá. Esto es dado por hipótesis, ¿no? ¿Qué significa eso? Que cuando yo escribo un producto entre estas dos expresiones me va a tener que dar la identidad. ¿Cómo se hace este producto? Bueno, este producto yo lo puedo hacer, acuérdense que cuando dos matrices son inversas entre sí, ese producto es conmutativo, ¿no? Si Q traspuesto por Q de la inversa, Q por Q traspuesto también. Entonces, visualicémoslo como está escrito acá, ¿no? Tratemos de ver esta matriz, esta, escrita de este lado, ¿no? ¿Cómo se hace el producto matricial? La primera columna por la primera fila. O sea, al revés, la primera fila por la primera columna. Pero esta columna, ¿quién es? Es C1. Entonces, la primera ubicación de la matriz resultado, la que va acá, es C1 por C1. Y C1 por C1, ¿sí? Como es la identidad, me da 1. Quiere decir que C1 por C1 me da 1. Yo tengo los resultados acá. Fíjense que acá da la identidad por hipótesis, ¿eh? No es que estoy adivinando cuánto da C1 por C1. Y después la posición que viene acá es la columna 1, C1, por la segunda, la primera fila, dale, la primera fila por la segunda columna. Y la segunda columna, la que viene acá, es C2. C1 por C2 da 0.
C1 por C3 da 0, y todos, C1 por todos, que no sean C1 por C1, me va a dar 0. ¿Qué pasa cuando voy a la segunda fila de los resultados? Es C2 por C1 que da 0, es C2 por C2 que da 1, C2 por todo lo demás me va a dar 0, porque tiene que dar como resultado la identidad. Componiendo eso, una forma abreviada de decir eso es que C sub I por C sub J, si I es igual a J me da 1, y si I es distinto de J me da 0. ¿Esto, alguno recuerda cómo se llama esto? Se llama el delta de Kronecker. Bueno, quiere decir que entonces el conjunto formado por C1, C2, etcétera, Cn, es ortonormal. Y todos los productos 2 a 2 dan 0, y los únicos que no dan 0, que son el producto del vector, o de la columna, en este caso por sí mismo, da 1, implica que tienen norma 1. Entonces he probado que las columnas pensadas como vectores forman un conjunto ortonormal. La vuelta la tengo que considerar al revés. Es decir, la vuelta es que las columnas son un conjunto ortonormal y tengo que probar que Q por Q traspuesto me da la identidad. ¿Sí? En este caso, lo que tengo como dato es, yo sé cuánto da C1 por C2, sé cuánto da C1 por C1, sé cuánto da C1 por Cn. Porque las columnas sé, por hipótesis, que forman un conjunto ortonormal. Entonces ahora este resultado hay que armarlo. Tomo el mismo producto, ¿sí? Tomo el mismo producto y hay que armar la respuesta en este caso. Bueno, pasa exactamente lo mismo que recién. C1 por C1, por hipótesis da 1, así que la primera posición es 1. C1 por C2, por hipótesis da 0, la segunda posición es 0 y todo lo demás da 0. Acá la primera da 0 porque es C2 por C1, lo demás da 1 y todo lo demás dan 0. Y si se fijan, lo que van armando es la identidad. Quiere decir que lo que están probando es la tesis, que Q traspuesto por Q dio la identidad. Eso que yo expliqué es lo mismo que dice acá. Es lo mismo que dice acá en este renglón. Entonces este teorema me garantiza a mí que si yo tengo una base ortonormal y con esa base ortonormal armo una matriz, esa matriz va a ser ortogonal. Y en la vuelta me garantiza que si yo tengo una matriz que sé que es ortogonal, los vectores columnas son un conjunto ortonormal. Pausa. Bien, lo que sigue es una definición, la definición de complemento ortogonal. Si yo voy a pararme en un espacio vectorial, cualquiera, sea el espacio vectorial, por ejemplo B, es un espacio vectorial, y lo que voy a definir de B es un subespacio vectorial, H. H es subespacio vectorial y está incluido o es igual a B. En particular, tiene mucho más sentido que H sea un subespacio vectorial propio y no uno de los dos triviales, pero bueno, eso no anula la definición. Entonces, H es un subconjunto, es un subespacio vectorial de B. Bien. Se define el complemento ortogonal de H y se nota de esta manera, H con el símbolo de perpendicularidad como potencia, como superíndice. H complemento ortogonal, al conjunto de todos los vectores que pertenecen a B y que cumplen con la condición de ser perpendiculares a todos los elementos de H. Esto, si nosotros lo pensamos en R3, es bastante fácil de ver. A ver, dame un segundito, voy a ver si tengo un segundo. Bueno, esto es un plano en R3, ¿está bien? Es un plano en R3, es lo único que dibujé en R3. Entonces, consideremos lo siguiente. Si sobre el plano pongo un punto, ese punto, a ver si lo puse bien sobre el plano, ese punto, ven que está posicionado sobre el plano. Entonces, el plano, bien, sabemos que es un subespacio vectorial propio de R3. Y es un espacio vectorial en R3, pero que tiene dimensión 2. Entonces, si yo ahora considero un vector perpendicular al plano, ese vector, ese punto, genera este vector. Ese vector es perpendicular al plano. Bueno, ese vector estaría en el conjunto que se denomina complemento ortogonal del plano, ¿sí? O llamamos el plano H para que coincida con la notación del apunte, ¿sí? H es un subespacio vectorial de R3, de dimensión 2, entonces el complemento ortogonal es el conjunto de todos los elementos, de todos los vectores que son perpendiculares
al plano. Al plano. Bien. Es ese vector, es también ese que está acá, y también es este que está acá. Ese vector, a ver, pongamos otro vector acá, en esa dirección, ese vector, no es el mismo vector que está allá, es otro vector. Sin embargo, también está en el complemento ortogonal. Forma parte del conjunto de vectores que es perpendicular al plano. Además está decir que ese también, ¿no? Es perpendicular al plano. Entonces, todo ese conjunto, todo el conjunto de todos los vectores de R3 que sean perpendiculares al plano, están en el complemento ortogonal. A ver, ese lo dibujé en el plano también, sí. No quiero... Esperen un segundito que no me cambie el cursor. Lo quiero sacar de ahí. Bueno, vamos a ver si lo puedo dibujar acá. Ahí está, bien. Ese vector, el último que acabo de dibujar, no es perpendicular al plano. Quiere decir que ese último vector no solamente no está en el plano, sino que tampoco está en el complemento ortogonal. Es un vector de R3, sí, pero no es un vector contenido en el plano. Un vector contenido en el plano sería ese. Ese vector está dentro del plano, está contenido íntegramente en el plano. Los dos vectores, este que está acá, ese vector rojo y este vector rojo, están en el complemento ortogonal. Y este vector verde no está ni en el complemento ortogonal ni en el plano. No es perpendicular al plano. Esto es una interpretación geométrica, ¿ok? Tengan en cuenta que estamos trabajando en álgebra, no en geometría, así que el espacio puede ser R3, R2, R4, que ya no hay dibujo, o P2, P3, el espacio de las matrices. Entonces no todo tiene interpretación geométrica. Pero acá, bueno, al menos acá es fácil de ver. Bien, entonces, el teorema 28... lo que me dice es que, dado un subespacio vectorial H, su complemento ortogonal, H, complemento ortogonal, este que está definido acá, es también un subespacio vectorial. Esto es algo bastante relevante. En el ejemplo que yo les había dado recién, en el dibujo que estábamos analizando, sabíamos que H era un plano. Entonces lo que me garantiza este teorema es que el complemento ortogonal va a tener que también ser un subespacio vectorial de R3. También tiene que ser un subespacio vectorial. La demostración se la voy a dejar pendiente para ustedes, porque la verdad que demostrar que algo es un subespacio vectorial lo hemos hecho hasta el hartazgo, ¿sí? ¿Cómo lo van a probar? Bueno, con la condición necesaria y suficiente. Necesito probar, fíjense que acá lo habla, ¿no? Toma dos vectores, U y B, que pertenecen a H complemento ortogonal, y tengo que probar que la suma pertenece al complemento ortogonal y que el producto de un escalar por el vector que está en el complemento ortogonal se queda en el complemento ortogonal. Este teorema 28 se lo voy a dejar para que ustedes lo analicen, lo lean, lo estudien, y si no se entiende, por supuesto me pueden preguntar, pero es un teorema igual a 1000 teoremas que ya hicimos. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien. Bien. Bueno, teorema 29, el teorema 29 dice que la intersección entre un subespacio vectorial y su complemento ortogonal, que también es un subespacio vectorial, es siempre el vector nulo. La única intersección que se da entre el subespacio vectorial y el complemento ortogonal es el vector nulo. Vamos un segundito a el dibujo que estaba mostrando recién. Acá. Sí, acá. Bueno, ¿qué particularidad tienen todos los dos vectores rojos que yo dibujé y todos los vectores que vayan a tener la condición de ser perpendiculares al plano? Bueno, que imagino que todos se estarán dando cuenta que la condición global
es que son paralelos. ¿Sí? Dicho en términos geométricos más prolijos, tienen la misma dirección. Y dicho en términos algebraicos, son linealmente dependientes. Todos los vectores, los dos rojos que están dibujados acá, y cualquier otro vector, modificándole la longitud o modificando este punto, si cualquier vector que yo apoye sobre el plano, el plano, y le mantenga la perpendicularidad, va a hacer LD con cualquiera de estos en particular que yo tome. Quiere decir que todos estos vectores van a estar representados por uno solo. Ese único vector que representa a todos los vectores estos es lo que en geometría o en álgebra 2 llamaban el vector director de esta dirección. Es el vector director de todas estas rectas, porque los vectores, si bien son libres en el espacio, lo que representa cada vector es el que tiene esta dirección, pero tiene su origen en el origen de coordenadas. Quiere decir que el único vector que a mí me interesa es el que tiene esa dirección. Es decir, ese vector. El vector que yo acabo de dibujar en negro es el que representa todos los vectores rojos. Bueno, ese vector es la base del subespacio vectorial que es el complemento ortogonal. Quiere decir que el complemento ortogonal del plano tiene un solo vector en su base. Y si tiene un solo vector en su base, tiene dimensión 1. En R3, los subespacios propios de dimensión 1 son rectas. El complemento ortogonal en R3 de un plano es una recta. Vamos a el teorema de vuelta. Bueno, antes de ir al teorema. Este plano es un plano afín, porque no está pasando por el origen de coordenadas. Si yo pienso en este plano como un subespacio vectorial, no lo sería, porque no contendría el vector nulo. Entonces, para que lo sea, hay que bajarlo para que pase por el punto 0, 0, 0. Y si pasase por el punto 0, 0, 0, ¿cuál sería la intersección entre la recta negra y el plano? Bueno, el punto 0, 0, 0. Bien, vamos de vuelta ahora sí. A punto. Bien, estamos acá. Bien, entonces lo que yo tengo que probar es que H, que ya sé que es un subespacio vectorial por hipótesis, y H complemento ortogonal, que sé que es un subespacio vectorial por el teorema anterior, tengo que probar que esta intersección me da el vector nulo. Este es un teorema, la verdad que es muy, muy fácil, y muchas veces lo he tomado en exámenes, y es tan sencillo que lo hacen mal porque, no sé por qué, la verdad, porque no lo explican del todo bien porque es evidente. Bueno, para probar ¿sí? que la intersección es el vector nulo, yo voy a tomar un vector B genérico y voy a decir que este vector B pertenece a la intersección entre H y H complemento ortogonal. ¿Cuál es la definición de elemento que pertenece a una intersección? Bueno, que pertenece a H y que pertenece a H complemento ortogonal. Si no, no estaría en la intersección. Tiene que necesariamente pertenecer a las dos. Bueno, ¿cuál es la definición de vector para analizar esta parte que está abajo, ¿no? la parte que está marcada en azul? ¿Qué significa que B pertenezca al complemento ortogonal? Significa que B es perpendicular, el vector B, en azul, por pertenecer a H complemento, ¿sí? Por esta parte azul, es perpendicular, y que sea perpendicular implica que B multiplicado de manera escalar, por lo que voy a poner acá, me va a dar 0, ¿no? Bien, es perpendicular a cualquier vector, o mejor dicho, a todos los vectores que pertenezcan a H. A todos los vectores. Cualquier vector que esté en H tiene que ser perpendicular a B. Si no, B no estaría en el complemento ortogonal. En especial, yo puedo considerar acá el vector que quiera de H. Entonces considero a B, porque B está en H. Entonces B, azul, tiene que ser perpendicular a B rojo. Y B azul y B rojo son el mismo B. Entonces, B azul multiplicado por B rojo me tiene que dar 0. El axioma número 4 de la definición de producto interno
me indica que B por B da 0, si solamente si la norma da 0, y el único vector que la norma da 0 es el vector nulo. Entonces, el único vector que cumple con esta condición es el vector nulo, por lo tanto el único vector que cumple con esta condición es el vector nulo, por lo tanto el único vector que cumple con esta condición es el vector nulo, y por lo tanto el único vector que está en la intersección es el vector nulo. Como verán, es un teorema bastante sencillo, pero no sé si es tan fácil de explicar, así que por eso, si no se entendió, me avisan. Esta es la página 8, me parece, ¿no? Estoy quedando sin tiempo. ¿Qué dice el teorema 30? Bueno, el teorema 30 se lo voy a enunciar y voy a dejar la demostración para la clase que viene. Voy a tomar nota que me quedé acá, en el teorema 30. Si la próxima arranco de ahí. Lo que dice el teorema 30 es que la suma de las dimensiones de un subespacio vectorial cualquiera y su complemento ortogonal me tiene que dar la dimensión del espacio original. Lo digo en términos de R3 para que sea más sencillo. Si yo tomo un espacio vectorial, un subespacio vectorial de dimensión 2, el complemento ortogonal tiene que tener dimensión 1, porque la suma me tiene que dar 3. Y si yo estoy trabajando en un espacio vectorial de dimensión 5, y tomo un subespacio vectorial de dimensión 2, entonces el complemento ortogonal tiene que tener dimensión 3, porque la suma me tiene que dar 5. O sea, la suma de la dimensión del espacio vectorial y su complemento ortogonal me tiene que dar el espacio vectorial en el cual yo estoy trabajando. Esto está expresado en términos de R's y Dn's, porque es genérico, eso es un poquito más complejo de explicar, pero dame un segundito. Silencio todos de vuelta. En el ejemplo que yo les di recién, en el dibujo de R3, el subespacio vectorial que consideré era un plano que tiene dimensión 2. Por eso su complemento es una recta, que tiene dimensión 1. Y si hubiese partido con el ejemplo al revés, si hubiese tomado un subespacio vectorial propio, llamar H al subespacio vectorial propio de dimensión 1, que sería la recta, entonces su complemento ortogonal tendría que ser un plano, porque va a tener que tener dimensión 2. Este teorema es muy importante para que ustedes no contesten una barbaridad cuando un ejercicio les pida hallar un complemento ortogonal. Si ustedes están trabajando en R5 y se les da un espacio vectorial de dimensión 3 y ustedes contestan que el complemento ortogonal lo contestan con una base con 3 vectores, sí pueden haber cometido un error de signo, sí puede ser que hayan cometido un error de cuenta menor, pero el hecho de que la suma de las dos dimensiones no dé 5 implica que no entendieron la teoría o que no la repasaron lo suficiente. Por eso es muy importante, por eso lo enuncio ahora, ¿no? ¿Sí? Es muy importante que lo tengan en la cabeza, ¿sí? Que lo recuerden. Lo vamos a demostrar la clase que viene. Quiero ver un segundo antes de cortar el trabajo práctico. Todos estos ejercicios del punto 1 ya los pueden hacer. El punto 2 también, fíjense que habla de una base, así que no hay problema. El ejercicio 3 pide demostrar que es ortogonal. Esto yo les di la definición, es muy sencillo. El punto 4 es una demostración de ortogonalidad. El punto 5 también. El punto 6 también habla de ortogonalidad. Todo se resuelve con la teoría y con la definición que les di. En el punto 7 pide hallar proyecciones, así que acá cortamos. ¿Sí? A ver, no tengo ninguno de complemento ortogonal. Bueno, no tengo ningún ejercicio de complemento ortogonal. En todo caso, después les agrego. Bien, entonces, en la teoría les va a quedar pendientes para la semana que viene esta primera página de la